Buenas. Hoy, en el año 2, en la serie que estamos haciendo del año 2, vamos a hablar de un momento absolutamente crucial, la batalla más importante, digamos, en términos de correlación de fuerzas y de curso de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Esa batalla es tan importante porque esa batalla cambia el curso de la guerra y a partir de ahí empieza la derrota de los nazis. Entonces lo que sucede de ahí en adelante es otro momento ya muy distinto de la guerra. Esa batalla va a determinarlo todo. Y eso sucedió en 1942. Entonces hoy vamos a contar la historia de esa batalla que sucedió el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Escenario general de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, después de que hemos hablado de cómo empezó la Segunda Guerra Mundial y hemos hablado de cómo se hizo la Guerra Relámpago y Europa quedó totalmente sometida en cuestión de un año y cómo Inglaterra tuvo que batallar absolutamente sola, que hemos hablado de la batalla de Inglaterra y hemos hablado de cómo Inglaterra tuvo que resistir antes de que los Estados Unidos entrara a la guerra. Resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial había habido un pacto previo, el pacto von Ribbentrop-Molotov, un pacto en donde Alemania y la Unión Soviética se habían repartido una parte de Europa debajo de la mesa. Entonces, por ese pacto, Alemania le avisaba a la Unión Soviética que iba a invadir Polonia, que se la van a repartir, la mayor cantidad de Polonia la van a invadir los nazis, pero hay una parte de Polonia que la van a invadir los soviéticos, que es donde van a matar 14.000 oficiales en un sitio llamado Katyn, y cuya responsabilidad atribuyeron luego a los nazis, y los polacos dijeron, no, los nazis hicieron todas las maldades del mundo, pero esa en particular no, esa es de los soviéticos. Finalmente esto va a salir a la luz mucho tiempo después, la matanza de Katyn. Entonces resulta que en ese pacto pasa lo siguiente. Cuando triunfó la revolución bolchevique, para que pudieran aceptar los alemanes que Rusia saliera de la guerra, en Imperio Ruso en ese momento y revolucionario inmediatamente después, en prenda de intercambio, porque usted no se puede salir de una guerra porque tapo remacho, no juego más, eso no funciona así, usted tiene que ceder algo muy grande. Ellos cedieron lo que era Lituania, Letonia y Estonia, los bálticos, pueblos que habían sido invadidos y metidos a la fuerza en el imperio zarista en tiempos del zar Alejandro, que se los había repartido también con Napoleón al principio. Entonces resulta que estos pueblos, de acuerdo con el tratado que permitía que Rusia se retirara de la Primera Guerra Mundial, que es el Tratado de Brest-Litovsk, esos pueblos quedaban en manos de Alemania, supuestamente, pero Alemania perdió la guerra. Entonces esos pueblos quedaron independientes y quedaron libres durante unos pocos años. Y luego la Unión Soviética, ya al mando de Stalin, los invade poquito tiempo antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este previo reparto, Stalin avalaba la invasión de los nazis a Polonia y los nazis avalaban el que Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia quedara bajo la Unión Soviética. ¿Por qué les cuento esto? No solamente porque es importante para el relato, sino porque esto explica por qué Finlandia se mete en la OTAN ahorita, ¿ve? Porque ellos ya tuvieron a estos manes ahí cerquitica, ya se dieron con ellos, ya se agarraron con los soviéticos en 1937 y rápidamente los derrotaron, lo que le dio a Hitler la falsa idea de que la Unión Soviética era derrotable, pero no lo era. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la Unión Soviética durante la primera parte
de toda la Segunda Guerra Mundial no interviene porque tiene un pacto con la Alemania nazi entre Stalin y Hitler, lo que ideológicamente resultaba siendo la traición más terrible del mundo, porque precisamente las dos guerras mundiales se trataban, entre otras cosas, del comunismo, de la revolución bolchevique y de la revolución comunista avanzando por el mundo y del fascismo por el otro lado. Esas eran las dos fuerzas en disputa que se dieron en los años 30. Entonces, ¿cómo van a pactar los dos representantes de las dos fuerzas que están sumiendo al mundo en semejante guerra y tragedia para ponerse de acuerdo para repartirse los territorios? Eso no tiene ningún tipo de presentación cuando tanta gente estaba en peligro por eso, pero lo hicieron. Entonces, porque los pactos se hacen, eso mejor son los enemigos a la hora del té. Entonces resulta que eso hace que Alemania vaya a tener el camino libre, porque Estados Unidos no había entrado a la guerra y la Unión Soviética no iba a entrar. Y Stalin estaba convencido de que ese pacto era un pacto que Hitler iba a respetar y que no se iba a meter con la Unión Soviética. Pues nadie se imaginaba, digamos, hasta dónde era el alcance de Hitler, pero Hitler sí tenía en sus planes invadir a la Unión Soviética. Su delirante y aterradora teoría del espacio vital cubría también el enorme territorio de la Unión Soviética, y en los montes Urales era donde estaba realmente el pertrecho del petróleo que iba a garantizar el reabastecimiento de las tropas alemanas una vez que entraran en la Unión Soviética. Por lo tanto, el objetivo eran los Urales. Entonces resulta que, a pesar de lo pactado, a pesar de que este pacto había asegurado la neutralidad de la Unión Soviética durante la primera parte de la guerra, Hitler empieza lo que se va a conocer con el nombre de Operación Barbarroja, que significa la invasión a la Unión Soviética. Eso era impensable, por lo que les cuento de lo pactado, y había una red de espionaje, la más eficiente de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba la Orquesta Roja, que tenía su sede en Moscú y que tenía una fábrica de gabardinas como tapadera en Bélgica, pero esto era una red muy seria. Hay una novela sobre eso que se llama La Orquesta Roja. Ellos le avisaron a Stalin, y le avisaron a Stalin en todos los tonos. Le dijeron: mire, hay una peligrosísima movilización de tropas hacia la frontera soviética de gran calado. Es mucha la cantidad de tropas que se está moviendo, nos van a invadir. Y Stalin, cosa que me pregunto yo hasta nuestros días, un tipo paranoico, conspirador, mentiroso, traidor, que no confiaba ni en su sombra. Yo no sé por qué creía en Hitler, no tengo ni idea por qué creía en Hitler, por qué creía que Hitler iba a respetar ese pacto. Él no pensó y no le creyó a la Orquesta Roja. Es más, muchos de los que denunciaron el ataque después fueron purgados para que no contaran que ellos habían dicho a tiempo que el ataque se estaba previendo y que se estaba dando, y no soplaran que Stalin había sido avisado de esa movilización de tropas hacia la frontera, pero era una movilización muy grande. Pero la Orquesta Roja lo veía. Stalin no lo creía, y no lo creía hasta cuando empiezan a meterse. La idea de Hitler sí era la guerra total, y la idea de Hitler era invadir la Unión Soviética, y ese pacto era parte de lo que él había hecho para mantener, digamos, a raya los posibles contendores de una invasión a Europa como la que se dio. Entonces, la primera parte, la Alemania nazi arrasa hasta cuando los ingleses desarrollan el radar, y el radar empieza a hacer que los aviones caigan sin que nadie los vea, cosa que los alemanes no entendían por qué los aviones estaban cayendo sin que ni siquiera fueran visibles, porque el radar ya estaba en funcionamiento. Y hasta cuando se meten con la Unión Soviética. La Unión Soviética es, y en ese momento era, la sexta parte de la parte terráquea del famoso planeta azul que llamamos planeta Tierra. Es decir, usted coge todo el mapamundi y lo recoge, y la sexta parte de ese mapamundi es lo que corresponde a la antigua Unión Soviética. Estamos hablando de 22 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, eso es una superficie y una cosa absolutamente inimaginable. Se empiezan a meter por un montón de frentes y se empiezan a meter por los Bálticos arriba.
y empiezan a meterse por 3 frentes y empiezan a meterse en una invasión que ellos consideraban que tenía que ser tan contundente porque iba a ser corta, porque ellos no tenían planeado todas las guerras. Y eso lo vemos una y otra vez. Creen que van a ser cortas, creen que van a ser contundentes, creen que van a ser un 2-3 por mi TV, y ninguna lo es. Y todas terminan siendo una barbaridad, porque la esencia de la guerra es la barbarie. Entonces ellos pensaron que esto era precisamente porque los finlandeses los habían sacado en 1937 a pura punta de esquí, más o menos rápido. Entonces ellos creyeron que, pues, que ¿cómo así? Si eso le pasaba con los finlandeses, pues ¿cómo no les iba a pasar con los nazis, que eran un ejército enorme? Y se meten. Y una vez que se meten pasa lo siguiente. Los bálticos, recién anexados por Stalin, es decir, traicionados de su independencia y entregados por un pacto que se había ratificado entre Stalin y Hitler, cosa que a los bálticos les va a molestar hasta 1992, porque van a decir que cómo es que el mundo acepta que los bálticos forman, Lituania, Letonia y Estonia, formen parte de la Unión Soviética, cuando ellos fueron avalados y cedidos por un trato entre Stalin y Hitler, y después cuando Hitler vaya a ser derrotado dicen, pero ¿cómo así que le van a creer todavía a ese pacto? ¿Y cómo es que nosotros no tenemos derecho a una independencia? Por ahí, por Lituania, Letonia y Estonia se va a disolver la Unión Soviética. Esa es la motica esa que usted jala y se desbarata el saco, porque ellos nunca quisieron estar ahí. Entonces siempre son un punto importantísimo en la geopolítica. Hay que pararles bola siempre porque ellos tienen lo suyo. Y en el Museo de la Ocupación, que tienen todos Museo de la Ocupación, muestran cómo ellos fueron invadidos por los soviéticos, lo que hace que hubieran tenido gulags, estos campos de concentración terribles, y también tuvieron campos de concentración porque los invaden los nazis. Cuando los nazis los invaden, ellos en un principio creen que los nazis de alguna manera pudieran ser sus aliados frente a la Unión Soviética y de alguna forma los respaldan al principio. Pero los métodos de los nazis eran tan espantosos que rápidamente se dieron cuenta que en ellos no había ningún aliado, sino un enemigo también, y el hecho de que hubieran recibido con algún tipo de colaboración a los nazis hizo que los soviéticos les dieran más duro por la cabeza. Entonces dice Estonia lo siguiente: los nazis mataron a nuestros judíos, los soviéticos mataron a nuestros alemanes, luego no quedamos sino los estonios. Los estonios, una tercera parte de la población de lo que antes era Estonia. Eso es lo que uno ve en los museos de la ocupación de Tallinn y de los museos de la ocupación de Riga. Estos dos países que fueron sándwich de estos dos grandes potencias enfrentándose. Total, se meten allá y hacen una de barbaridades. Hay lo que nosotros llamamos Bielorrusia, cuya capital es Minsk. Eso queda en línea recta entre Moscú y Berlín. La entrada de Bielorrusia va a costar la muerte de 1.600.000 personas en más de 628 aldeas, en uno de los actos de barbarie más terribles, que hay una película que se llama Venga y Vea, que es la que yo siempre les digo que hay que ver en doble con Shrek, porque eso no se lo aguanta nadie, donde le cuentan a usted eso. Entonces ellos destruyen Bielorrusia, la destruyen absolutamente, y se meten con la Unión Soviética, y la Unión Soviética vuelve a utilizar la táctica que le había servido para derrotar a Napoleón: tierra arrasada. Stalin da la orden de tierra arrasada, quiere decir que todo lo que usted no se puede llevar, lo quema, para que no quede nada en la medida en que ya vaya avanzando el ejército alemán. El ejército nazi entra, y en la medida en que se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo por la Unión Soviética. En esa época estamos hablando de la Unión Soviética, de las 15 repúblicas, del proyecto socialista de Stalin, de la potencia emergente que eran en ese momento. Estamos hablando de la Unión Soviética. Y resulta que se meten allá, y a medida que van entrando y van entrando y van entrando, se van alejando de las líneas de abastecimiento y van quedando cada vez más hacia una trampa de invierno, del general invierno,
que es uno de los factores, no el único, porque los soviéticos se ponen bravos cuando uno dice eso porque minimiza la resistencia tan impresionante que ellos tuvieron. Pero el general Invierno, uno de los más terribles de los últimos 100 años, hizo que de los muchos que murieron en Stalingrado, por lo menos 300.000 murieran de frío. Entonces, hacen una serie de torpezas. Hitler, que iba para los Urales, y el objetivo era reabastecerse en los Urales, le da por hacer una batalla en una ciudad que lleva el nombre de Stalin, por hacerle, digamos, como por agredir a Stalin en Stalingrado. Hoy se llama Volgograd, esa ciudad. Y también se van para Leningrado, donde tampoco se les ha perdido nada, y en Leningrado, en la entrada, y en Leningrado van a hacer la agonía, el cerco más criminal que uno se puede imaginar contra una ciudad, el cerco de Leningrado. Entonces se meten allá, y esto va a ser una guerra a muerte. Es importante entender que esto era en serio, que ellos iban a someter y a exterminar a la mayor mano de soviéticos posibles, y que la existencia misma de la Unión Soviética estaba en realidad en peligro. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se ha usado la retórica de ahí en adelante, y antes de que es que si nosotros no ganamos cae todo el mundo libre. O sea, muchas veces se han utilizado esas retóricas, pero es que aquí era cierto. En realidad la Unión Soviética se estaba jugando su mera existencia en ese momento, y todo el escenario de la Segunda Guerra Mundial dependió de esa batalla. Entonces ellos van a llegar allá. Eso allá no tocaba ir a los Urales. No le digo allá es donde está la gasolina, pero no, se van para Stalingrado para generar una batalla, digamos, sangrienta, asquerosa y macabramente simbólica contra Stalin. Se van a meter allá, y eso pues es una batalla larguísima. Y cuando ya empieza, digamos, la batalla, ahí es donde les digo que cambia el curso de la guerra. Primero, porque se inventó el radar. Segundo, porque esa batalla va a ser el comienzo de la derrota del ejército nazi en todo el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde cambia el curso de la guerra. Entonces esta batalla va a ser una batalla absolutamente feroz. Primero, no hubo corredores humanitarios, no hubo evacuación de población civil. La población civil quedó abrazada literalmente en llamas dentro de la ciudad, lo cual nos muestra el horror y la barbarie de la guerra. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, las ciudades enteras fueron arrasadas, la población civil fue el objetivo, y eso es lo que la hace tan horrible, porque en la Primera Guerra Mundial, siendo la Primera Guerra Mundial un sinsentido de barbarie terrible, era una guerra de trincheras que era entre ejércitos. Pero en la Segunda Guerra Mundial, con la teoría de los abastecimientos del enemigo, van detrás de la población civil. Y por eso murió tantísima gente, porque arrasaron ciudades enteras sin tener ningún tipo de contemplación por la población, sin distinguir combatientes de no combatientes. Digamos, todas las reglas de lo que hubiera podido ser alguna forma de respeto humano en la guerra se desconoció en la Segunda Guerra Mundial. Por eso después se haría la Convención de Ginebra, y por eso después se empezaría a hablarse de los derechos humanos, porque todo lo humano se arrasó
en la Segunda Guerra Mundial, y Stalingrado fue una concentración de toda la cantidad de horror que pasó en la guerra, pasó en Stalingrado. Lo primero que pasa es que cuando llegan los soviéticos a apoyar Stalingrado, empiezan a ver todas las masacres que han venido haciendo los nazis y toda la gente colgando de los árboles y toda la cantidad de genocidios que han venido haciendo, y pues, ya ahí quedan bien aburridos. Y empieza esta batalla, y lo que van a hacer es que van a cordonarlos, van a hacer un círculo alrededor del ejército nazi, y luego cierran eso como un nudito, ¡tan! Cercan Stalingrado y lo cierran. Y los acaban, los aniquilan. Entonces el ejército de von Paulus, que además le decía, pero Hitler ya ahí en ese momento estaba empezando a deschavetarse, le dice, deme la orden de rendición, esto no lo vamos a poder ganar. Nunca le dio la orden de rendición. Y cuando llega el general Invierno, de muchísima de la gente que va a morir en Stalingrado, del ejército nazi, muere de frío. Mueren congelados, porque ellos no estaban preparados para una guerra prolongada en invierno en el territorio de la Unión Soviética. Inclusive la invasión se iba a hacer antes, pero por la idea de Hitler de apoyar a Mussolini porque eran el eje, se metieron en los Balcanes, que no era para nada un objetivo de Hitler, y si lo era de Mussolini, por la reclamación de la Dalmacia y el Tieste y el Fiume, que es donde empieza el origen del fascismo, que es el comienzo de todo lo que va a pasar. Se meten en los Balcanes y eso retrasa el tiempo para entrar a Rusia. De manera que cuando vayan a entrar a Rusia, ya al poco tiempo los va a tomar el invierno, y ya cuando el invierno los coge, eso ya no hay manera, porque los soviéticos sí saben cómo es la cosa. Entonces empieza esta batalla, y esta batalla va a ser sin ningún tipo de piedad, sin cuartel, sin ningún tipo de, digamos, no hubo nada en esta batalla que minimizara de alguna manera el horror de lo que pasó. Esta batalla dura 6 meses, y en esta batalla, venga, le cuento cómo es esto de absolutamente terrible. En esta batalla los soviéticos, que ganaron absolutamente, porque a partir de ahí el ejército nazi queda derrotado, pusieron 1.429.619 personas muertas, que en guerras tienen un horror de nombre que llaman bajas. ¿Sí? ¿Eso qué es? Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la batalla más sangrienta de toda la historia. Esperemos que nunca se repita una cosa de estas. Y los nazis, que de todas maneras como tamaño de población eran mucho menos, pusieron 849.533 personas muertas o bajas, porque todas las bajas son personas muertas. Entonces, imagínense esto. Entonces, los soviéticos, esta es la proporción de cómo ellos van a ganar la Segunda Guerra Mundial, porque la ganaron, en última la ganaron ellos. La ganaron, pero con 25 millones de muertos de los 50 que cayeron en toda la Segunda Guerra Mundial. La ganaron, pero con este número de bajas en Stalingrado, que es una cosa de no creer, que supera Somme, que supera Verdún de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla más sangrienta de la historia. Entonces, en Stalingrado se forma un horror de tales proporciones que los soviéticos dicen: por cada ventana y por cada puerta que caiga en Stalingrado, caerá en Berlín. Y toda la sangre de Stalingrado se va a cobrar en Berlín. Entonces, esto prácticamente, la batalla de Stalingrado condena a Alemania a la más terrible de las destrucciones, porque ellos lo tienen claro. Berlín va a desaparecer cuando ellos lleguen a Berlín. Entonces, la batalla finalmente termina con un sangre sobre el río Volga. Todo era fuego sobre el río Volga. Las mujeres que cumplieron un papel muy importante, que Svetlana, la premio Nobel, las reivindica en todo su papel. Las mujeres que recogían los cadáveres, las mujeres que trataban de auxiliar a todos en medio de esa batalla tan aterradora, contaban de cómo eso eran ríos de sangre alemana y rusa, y eran una cantidad enorme de llamas sobre el río Neva de combustible quemándose. Todo era absolutamente aterrador, y después de esta batalla va a ser el desastre total de von Paulus, que después de una pérdida de este tamaño
la campaña en Rusia ya no se va a poder sostener, ellos no van a poder avanzar más. Todo se ha perdido, el frente oriental cae en Stalingrado, pero luego hay otra batalla que es el remate, que es la batalla de Kursk, que es la batalla de tanques. Las divisiones blindadas que habían caracterizado el avance arrollador de la guerra relámpago, van a caer todas en la batalla de tanques de Kursk. Por eso el submarino nuclear que se hundió en tiempos de Putin se llamaba Kursk, por esa batalla, que eso es otra tragedia de otra historia, porque eso los dejaron morir ahí también. Entonces resulta que entre Stalingrado y Kursk hacen una pinza que acaban con todo el ejército nazi. De ahí para adelante, lo que van a hacer es perseguir a los nazis por toda Europa, hasta llegar a Berlín. Entonces los soviéticos arrancan lo que va a ser toda la retirada, y es perseguir a los nazis por toda la retirada de la Unión Soviética, sacándolos de todas las partes de Europa que invadieron, concentrándolos y llevándolos a Berlín, donde se va a dar la batalla final. Cuando ellos lleguen a Berlín, los tanques soviéticos van a tener en la boca del tanque el nombre de las aldeas que quemaron en Bielorrusia, y entran con la venganza de cada una de las aldeas del 1.600.000 personas que murieron en Bielorrusia para la sola entrada de los nazis. Esto es el momento más aterrador de toda la guerra, y lo que logra salvar a Stalin de una invasión que él no daba crédito que fuera a suceder es el espionaje. Hay un personaje que se llama Richard Sorge. Él es un espía alemán comunista que estaba en esos momentos paseándose por el alto mando japonés, que era el otro aliado de los nazis, porque el eje era Hirohito Franco Mussolini. Estaban los aliados del nazismo, eran Hitler, pues era la Alemania, era Italia con Mussolini, era Japón con el emperador Hirohito, y era España, ya desbaratada España después de la guerra civil, pero formó parte del fascismo en ese momento, ya después de que se había roto totalmente por dentro de ella en su propia guerra, la guerra civil española. Y entonces resulta que Richard Sorge, estando por allá en los altos mandos japoneses, escucha la frase que habría de salvar a Stalin, y es que los japoneses no tienen pensado invadir a la Unión Soviética. Cuando él se da cuenta que los japoneses no tienen pensado eso, inmediatamente le pasa la voz por el servicio de espionaje, le llega a Stalin el mensaje, y eso permite que todas las tropas que están en el lado que limita con Japón, porque es que la Unión Soviética es muy grande, era muy muy grande, todas esas divisiones alcanzan a ser transportadas hacia la frontera con Europa con suficiente tiempo para que todas en conjunto puedan repeler la invasión nazi que estaba en ese momento entrando en toda la Unión Soviética. Entonces, en ese momento es cuando ellos empiezan a decir: necesitamos que nos abran otro frente, solos no vamos a poder aguantar.
y la necesidad de abrir otro frente es la que pone la idea de hacer la gran invasión de Normandía y el desembarco por Anzio, por Italia. Por la bota itálica se meten para llegar a la barriga de Austria y de Austria llegar a Alemania. Entonces después van a hacer estos dos desembarcos que son sucesivos en el 44, uno detrás de otro, y que es lo que va a generar como una especie de triángulo, ¿ve? Entonces el ejército nazi viene retrocediendo con los soviéticos detrás desde el frente oriental, todo el frente oriental. Y por el otro lado, después va a entrar el gran desembarco de Normandía, que va a liberar todo el frente occidental. Y por debajo se van metiendo por la barriga, por la bota itálica, hasta llegar a Austria. Y así, a triángulo, es que los van a sofocar y los van a aniquilar. Y quien los aniquila son los soviéticos. Porque ya en la última batalla en Berlín la arrasan. Eso no quedó nada. Y cuando usted hace el tour por Berlín, le dicen, y aquí quedaba no sé qué cosa hasta el bombardeo de 1945. Y luego le dicen, y aquí quedaba tal otra cosa hasta el bombardeo de 1945. Y cuando se acaba el tour no quedó nada. Una ciudad que para ese momento tenía 700 años quedó completamente reducida a escombros. Berlín quedó borrada. Y ahí encontraron un Neptuno que eso como les dio de rabia. La relación entre los alemanes y los rusos en tiempos de los imperios, que eran las relaciones entre los prusianos y el imperio ruso, eran relaciones que en mucho tiempo llegaron a ser bastante cercanas, tanto pues que San Petersburgo, le cambian el nombre de San Petersburgo porque Burgo significa ciudad en alemán, por Petrogrado, en la Primera Guerra para no tener el prefijo alemán para las ciudades. Entonces, pero ellos tuvieron relaciones muy cercanas mucho tiempo, en la época de los imperios y en la época de las grandes dinastías. En esa época les habían regalado un Neptuno los prusianos al ejército, al imperio zarista, que ellos apreciaban mucho. Bueno, ese lo robaron en la invasión. Cuando lo encuentran en Berlín, les va a dar una piedra muy grande y eso se lo muestran a uno cuando está en Peterhof y le dicen, mire, aquí encontramos, ese lo sacamos de una caja, se lo tenían en Berlín y aquí lo tenemos otra vez. El gran palacio de Peterhof lo bombardearon hasta los pedacitos mínimos y después la gente cogía todos los pedacitos de suelo que había y lo llevaban ante los comisarios a ver si eso se podía reconstruir. Duraron casi 40 años reconstruyendo el palacio de Peterhof y le muestran a uno todos los pedacitos de lo que era ese palacio. O sea, el nivel de destrucción que esta gente experimentó fue más allá de lo que uno se puede imaginar. Cuando estamos hablando de 27 millones de muertos, estamos hablando de naciones enteras que perecieron en lo que sería la población de que en ese momento era la Unión Soviética. Entonces, la batalla de Stalingrado determina la victoria de la Unión Soviética sobre el ejército nazi. Después, cuando finalmente llegan a Berlín y la arrasan y la queman y la vuelven nada, el ejército nazi se va a rendir ante los soviéticos. La famosa foto del soldado soviético poniendo la bandera sobre Berlín, que va a ser un monumento que todavía tienen que custodiar. En ese momento, todo está perdido para la Alemania nazi. Y los soviéticos van a hacer que los estandartes, que ellos tenían esas famosas águilas imperiales que tanto ondeaban en Múnich y en Viena en tiempos del ascenso del nazismo, las pongan a las botas. Los ponían en unas escaleras y ellos tenían que poner el estandarte del águila sobre la bota del soldado del Ejército Rojo. Es una cosa en el Museo de la Victoria, que es el museo de la Segunda Guerra Mundial que queda en Moscú. Para la celebración de los 65 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, usted tenía que entrar pisando las cruces gamadas alemanes. Pisándolas, las tiene que pisar para entrar al museo. Porque resulta que Hitler había mandado hacer una serie de cruces gamadas para condecorar a los soldados nazis que se tomaran Moscú. Pero los soviéticos no permitieron que se tomaran Moscú. Y de ahí en adelante quedó una frase desesperada de cuando no se puede perder algo,
de que cuando no existe la opción de la derrota o de entregarse, que se llama detrás está Moscú. Cuando una cosa no tiene remedio, usted dice detrás está Moscú. Entonces ellos nunca entraron a Moscú. Entonces esas cruces gamadas se perdieron porque no hubo hombres para condecorar, porque los derrotaron. Esas cruces se las ponen en el piso. Usted tiene que caminar por encima de eso para entrar al museo. Y el museo tiene 2 millones de alambres que tienen un filamento en la punta. Esos 2 millones son las lágrimas que derramaron las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Tiene dioramas, que son una mezcla de pintura con escultura tridimensional, en donde se recrea la batalla de Stalingrado, en donde se recrea el cerco de Leningrado y la caída de Berlín. Todo eso está en el museo. En ese momento tenían una cinta naranja y negro, que es la Orden de San Jorge, que era lo que caracterizaba a los ejércitos en ese momento. Y toda la ciudad estaba vestida de la Orden de San Jorge, incluidas las trenzas de las mujeres y los moños de las niñas. Es, digamos, como el relato que todavía los acuña cuando ya tantos símbolos de ellos han caído, cuando ya no existe la Unión Soviética, cuando todo esto es una historia de otra época. Esta batalla de Stalingrado sigue siendo la narrativa que todavía los convoca a todos, no solamente a los rusos, sino a los soviéticos, porque ahí había, por ejemplo, 5 millones de uzbecos. Y es la famosa historia que le cuentan a uno en Tashkent, en Uzbekistán. El guía uzbeco nos contaba que todos los cuadros en los museos uzbecos, todos están torcidos, hasta el punto en que a uno le llama la atención. Ya toca preguntar por qué están torcidos los cuadros. Entonces los uzbecos le cuentan a uno que como ningún alemán bajo ninguna circunstancia, de ninguna división ni de ninguna parte, puede entrar a un museo y ver un cuadro chueco y no enderezarlo, porque no puede, o sea, no puede seguir caminando si el cuadro está chueco, no le cabe en la cabeza. Les ponían explosivos a los cuadros por detrás y cuando los enderezaban los volaban. Esa era la táctica de resistencia uzbeca. Y digamos, en recuerdo de eso, todos los cuadros de los museos uzbecos están chuecos, siempre están torcidos, de Tashkent a las demás ciudades, a Bukhara. Entonces, resulta que esto fue como la epopeya de todos ellos, porque realmente los que van a derrotar el nazismo puntualmente es la batalla de Stalingrado y la de Kursk, y son los soviéticos. Y digo puntualmente porque evidentemente pues sin la entrada de los Estados Unidos no se puede ganar la guerra, porque ellos fueron los que entregaron los pertrechos ilimitados. Sin la resistencia de Inglaterra tampoco se puede ganar la guerra, porque entonces hubiera caído toda Europa. O sea, son múltiples factores, ¿sí? Pero los que puntualmente los derrotan son los soviéticos, y el lugar donde eso ocurre es la batalla de Stalingrado. Es ahí y en ese momento, en el momento en que existían, entre comillas, las batallas definitivas, porque después las guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial son guerras de desgaste, en donde se mantienen durante años hasta que se acaba todo el mundo y nadie gana, pero todo el mundo queda derrotado y vencido por haberse metido en una guerra, digamos ya que no va a llegar a ninguna parte conclusiva de ahí en adelante. Sí, el esquema de las guerras modernas son guerras de desgaste, son guerras en donde los pueblos se desangran poco a poco y los vendedores de armas se dan la garra haciendo toda clase de negocios con eso. Aquí todavía existía hasta este momento lo que llaman la batalla definitiva, que es la batalla en donde la derrota era tan contundente que de ahí en adelante lo que va a haber es una retirada. Entonces va a haber esta enorme retirada, y esa retirada va a ser totalmente aniquilada ya por la batalla de Kursk y de ahí para adelante hasta Berlín. Entonces es todo el esquema, la invasión de Normandía, la entrada del desembarco por Anzio, que es la que nos cuenta Pink Floyd, porque el papá de él muere en el desembarco de Anzio. Por eso es que cuando él empieza a cantar que su papá muere a través del océano, dejando solamente una foto en el álbum familiar, es en Anzio. When the Tigers Break Free, eso es en Anzio.
Entonces resulta que eso ya se vuelve, digamos, para complementar el resultado de la batalla de Stalingrado. Entonces la batalla de Stalingrado define el curso de la Segunda Guerra Mundial, la suerte de Alemania, la destrucción de Berlín, el hecho de que la Unión Soviética se vaya a volver potencia terminada la Segunda Guerra Mundial, porque en la medida en que va siguiendo y sacando a todos los alemanes, a todos los nazis de la Europa invadida, de una vez por donde va pasando, va tomándose todos esos territorios, que son todos los territorios del este. Entonces, para el momento en que llegan las conferencias de Yalta y de Potsdam, la Unión Soviética tiene el control real sobre todo el territorio del este, porque lo ha recorrido con los ejércitos, persiguiendo a los nazis y tomándose todos esos territorios, y eso es lo que va a negociar, lo que ya tiene, ¿sí? Entonces, en ese momento, y además va a pedir una compensación que es por el tamaño del sufrimiento. Y como el tamaño del sufrimiento de los soviéticos fue tan impresionante en comparación a todo lo que los demás pueblos sufrieron, que fue tan terrible lo que todos los demás pueblos sufrieron, entonces ellos van a pedir por el tamaño de su sufrimiento la mitad del mundo. Y la mitad del mundo se les dará. Y la mitad del mundo implica que Polonia, que tenía un gobierno en el exilio en Londres, vaya a ser entregada en los repartos de Potsdam y de Yalta, y que vaya a ser invitada a una gran sublevación que le hemos contado antes, en donde los soviéticos miraron cómo los nazis los acabaron, los aniquilaron, para luego entrar a invadirlos. Y por eso decimos que la Segunda Guerra Mundial para los polacos no va a terminar sino hasta el momento en que cae el régimen comunista para ellos, porque entonces sí van a empezar a vivir aquello por lo que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante entender para entender la posición de cada uno de estos países en la coyuntura actual, de todos los pueblos que quedaron debajo de ese reparto, de todos los pueblos que quedaron debajo de esas invasiones, porque cada uno de ellos tiene una posición diferente y particular frente a lo que fue la Unión Soviética en su momento y a lo que es la Rusia de hoy, pero ninguno quedó amigo de ellos. Entonces, y ahí fue donde quedaron grandes porciones de población rusa, primero por el Imperio zarista, luego por la rusificación de la revolución bolchevique, y también por los repartos que se hicieron después de las guerras. Eso hace que haya una gran cantidad de población rusa esparcida por todos estos lugares, empezando por los bálticos, como una gran cremallera que recorre el este. Esa población es rusa y el resto de los países no lo son. Y eso es parte de lo que se juega ahora en esta geopolítica tan delicada en la que estamos en este momento. Pero siempre hay que recordar estos momentos para encontrar el origen de cómo quedó cada pueblo. Después hemos contado cuando la parte cuando la caída de la cortina de hierro, que Hungría también quedó invadida y a Hungría le cobraron toda la guerra, que no a Austria, que se anexó, sino a Hungría. Entonces cada uno de ellos tiene una historia en este reparto. Y cada uno de ellos tiene una historia en la manera como quedaron después de la Segunda Guerra Mundial y cuando quedaron bajo la dominación del bloque soviético, que habría de partir Europa en dos. Todo eso pasa por la batalla de Stalingrado. O sea, la batalla de Stalingrado determina el curso de la Segunda Guerra Mundial, la posición con que los soviéticos van a negociar en los repartos del mundo, el que se vayan a convertir en potencia de ahí en adelante, el que su ejército llegue a ser lo suficientemente fuerte para tomarse el este, el que lleguen a negociar. Hoy por hoy en Berlín hay un monumento gigantesco soviético a la victoria de ellos, que les toca tener ahí por ley de reunificación. O sea, para permitir la reunificación de Alemania, dicen, parquecito no me lo tocan, hágame el favor. Y ahí lo tienen, grande como es él. Después va a venir la violación masiva de mujeres por parte del ejército soviético. Y esto va a ser en números gigantescos.
Y esto es una de las cosas más aterradoras de todas las guerras, y es que las mujeres nos volvemos botín de guerra. Y violar a las mujeres va a ser una manera de degradar a los ejércitos que han sido vencidos en la sangre y el fuego, y un ataque a la población civil absolutamente aterrador. Y esto fue sistemático, como lo fue en la Yugoslavia, en la Bosnia-Herzegovina, como lo ha sido en los grandes, en los conflictos, y como esperamos quede erradicado de la práctica de la humanidad para siempre. Que las mujeres seamos botín de guerra. Gane quien gane, pierda quien pierda, era uno de los actos simbólicos desde la violación de las mujeres en el templo cuando cayó Troya en adelante. Entonces esto fue, digamos, uno de los crímenes más aterradores que cometen los soviéticos en Berlín y en Alemania. Y por el otro lado, la invasión de la Alemania nazi, hizo que los soviéticos hicieran un esfuerzo sobrehumano. Ellos ganan la guerra, sin duda alguna, pero la van a ganar a costa de ellos mismos, del 70% de su territorio, de su infraestructura destruida. Se calcula que entre 5 y 27 millones de muertos van a caer, que son basílicas enteras llenas de cadáveres. Un pueblo devastado. Ganan la guerra, pero pierden el pellejo, lo dejan ahí en la Segunda Guerra Mundial. Y pues los cifras de Stalingrado ya te dicen cómo era el talante de lo que significó para ellos repeler la invasión de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a escribir en su historia una impronta indeleble de lo que fue la batalla de Stalingrado. O sea, toda la geopolítica que va a pasar de ahí en adelante en la Segunda Guerra, en el reparto y en lo que va a ser la Guerra Fría, tiene que ver con el resultado de la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado es el epicentro de lo que va a ocurrir de ahí en adelante, porque es la que varía el resultado y le da la ventaja militar a los soviéticos sobre el grueso de las tropas nazis. Después de que los derroten en Berlín y pulvericen a Berlín, que ya lo estaban defendiendo muchachitos de 15 años, para eso la película es La Caída, sí, y esa también es en doble con Shrek, sí, y ojalá, porque eso es muy duro, esa película. Después van a hacer lo contrario, van a traer a todos los soldados nazis, los van a traer de regreso a Rusia, se los van a llevar a la Unión Soviética para ponerlos a reconstruir la Unión Soviética que ellos tuvieron que desbaratar para repeler la invasión nazi. Entonces, los soldados alemanes van a ser prisioneros desde 1945 hasta 1955, cuando Konrad Adenauer se arrodilla frente a Auschwitz, pide perdón al mundo y pide que le devuelvan las tropas prisioneras en la Unión Soviética. Esas tropas prisioneras van a hacer que Alemania quede sin hombres y van a hacer que sean las mujeres las que vayan a reconstruir Alemania. Los hombres todos quedaron prisioneros en la Unión Soviética, o sea, los llevan, los derrotan y luego los devuelven otra vez para tomarlos como prisioneros y que se pongan a reconstruir lo que hubo que destruir para repelerlos a ellos. Esas historias son durísimas porque ya es un pueblo completamente hambriado, siendo prisionero de otro pueblo hambriado. Pues ellos decían, los soviéticos tenían tanta hambre como nosotros, no tenían con qué alimentarse a ellos ni tenían con qué alimentarlos a los otros. Hay muchas películas de estas, una es famosísima con Sofía Loren que se llama Los girasoles de Rusia, de una mujer italiana que va a buscar a su hombre hasta la mismísima Unión Soviética para encontrarlo con que ama a una mujer que le salvó la vida y que ella tiene tanto derecho a su amor como la que recorrió el mundo para buscarlo. Estamos hablando de italianos que estaban en la División Azul, que estuvo aliada con los nazis, pues por la alianza entre Mussolini y Hitler. Pero también estábamos hablando del lado de los soviéticos, de los italianos partillanos, anarquistas, los de Bella Ciao, que también murieron en la Unión Soviética. Estamos hablando de los republicanos, el millón de republicanos que van a huir
de la España desangrada en la Guerra Civil Española, que también van a pelear con los soviéticos. Estamos hablando de una cantidad de gente que peleó con los soviéticos y de los soviéticos mismos, que eran las 15 repúblicas, que eran Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguisia. Y la mera Rusia, todos ellos eran la Unión Soviética, y esa Unión Soviética fue la que derrotó a los nazis en la batalla de Stalingrado. Entonces, por eso es que hablamos de la batalla de Stalingrado, porque es una cosa tan trascendental en la definición del final de la Segunda Guerra Mundial y de lo que serían las bases para lo que sería la Guerra Fría, y luego la división de Europa y la suerte de Europa del Este y la suerte de los Bálticos y la suerte de todo el mundo, que en el año 2, después de todos estos años, todavía se sigue hablando de Stalingrado, porque una parte importantísima del siglo XX tiene que ver con el resultado y con el horror y con lo que pasó en esos meses en la batalla de Stalingrado. Por eso hoy, en el año 2, hemos recorrido este episodio tan duro, ojalá para no repetir nunca más estos horrores, ojalá para aprender de una vez por todas, aprendamos a punta de narrar batallas, aprendamos que esto no tenemos por qué volverlo a vivir, y aprendamos que los resultados de esto determinan la suerte de generaciones y generaciones. Entonces, en el gran escenario de la Segunda Guerra Mundial hay una batalla que lo cambia todo, y se llama la batalla de Stalingrado, que hemos ido a recorrer hoy en el año 2. Entonces, desde las nieves de Stalingrado, desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial, desde el resultado definitivo e irreversible de la batalla de Stalingrado, desde las lágrimas de las mujeres, desde el general invierno, desde el cerco de Stalingrado, desde la derrota del ejército nazi, desde la gran romería de la retirada de los nazis, desde el relato de la construcción de la historia de los soviéticos a partir de esta batalla y su importancia y su trascendencia en todo el siglo XX, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.